Hay juegos que fracasan haciendo muchísimo ruido, pero otros tienen un destino todavía más triste. Salen al mercado, generan conversación durante unos días y de repente parece que nunca existieron. Algunos eran buenos, otros llegaron llenos de problemas, pero todos acabaron enterrados entre tantos lanzamientos. Por eso, hoy vamos a ver 10 juegos recientes que han quedado completamente olvidados. Vamos a empezar con Synduality: Echo of Ada, un juego que intentó destacar dentro de los shooters de extracción, pero que perdió a su comunidad antes de conseguir una identidad realmente fuerte. Bandai Namco lo lanzó en enero de 2025 como un shooter de extraction PvP-PvE con mechas, compañeros controlados por IA y una estética anime bastante llamativa. El problema es que aunque esa mezcla sonaba diferente, el juego nunca consiguió explicar con claridad por qué debías elegirlo frente a otras alternativas mucho más conocidas. Para empezar, llegó a un género muy complicado. Los shooters de extracción necesitan muchos jugadores, tensión constante y una economía capaz de enganchar durante meses. Synduality comenzó con un pico modesto de unos 3.600 jugadores simultáneos en Steam, una cifra demasiado pequeña para un proyecto online que dependía precisamente de mantener sus mapas vivos. Después, la población cayó rápidamente, provocando el típico efecto dominó. Hay menos jugadores, las partidas parecen más vacías, los recién llegados sienten que el juego está muriendo y terminan manchándose también. Además, su inicio era lento, repetitivo y bastante irregular. Durante las primeras horas tocaba recolectar materiales, mejorar el garaje y repetir salidas similares antes de acceder a las partes más interesantes. El concepto de perder el equipo al morir podía generar tensión, pero también frustraba muchísimo cuando el progreso ya era pesado. En lugar de hacerte pensar una partida más, muchas veces conseguía que dijeras ya continuaré otro día. Y tampoco ayudó su identidad. Tenía mechas, personajes anime, historia, personalización y elementos PvP-PvE, pero parecía querer atraer a demasiados públicos distintos sin conquistar completamente a ninguno. Y ahora vamos a pasar a Hotel Barcelona, una colaboración muy llamativa que, pese a tener nombres importantes detrás, terminó pasando completamente desapercibido. Hotel Barcelona estaba firmado por Swery, creador de Deadly Premonition, y estaba basado en una idea de Suda51, responsable de No More Heroes. Además, mezclaba asesinos en serie, humor absurdo, estética de película barata y acción rock élite. Parecía una locura irresistible, pero cuando salió el 26 de septiembre de 2025, prácticamente nadie se presentó en la recepción. El dato que mejor resume su desaparición es bastante duro. En Steam alcanzó un máximo histórico de solo 137 jugadores simultáneos. Para una colaboración entre dos nombres conocidos, aquello fue poquísimo. El problema es que Hotel Barcelona tenía autores famosos dentro de un círculo concreto, pero fuera de ese público apenas recibió promoción. Mucha gente ni siquiera sabía que había salido y quienes vieron algún tráiler tampoco entendían qué clase de juego era. Además, el producto inicial no estaba pulido, el combate era torpe, los controles no siempre respondían como esperabas, y la pantalla se llenaba de efectos que dificultaban entender qué ocurría. A eso había que sumarle una estructura repetitiva, problemas de rendimiento, y una dificultad que no siempre parecía justa. En un Rogue Elite repetir niveles tiene que resultar adictivo, pero aquí, demasiadas veces, repetir significaba volver a sufrir los mismos problemas. Y entonces llegó la polémica por el contenido generado mediante inteligencia artificial. Se encontraron voces y elementos visuales creados con estas herramientas, algo que provocó rechazo y obligó al equipo a disculparse y prometer que los reemplazaría. Aunque reaccionaron rápido, la conversación pasó de sus ideas originales a una controversia que dañó más su lanzamiento. Después de una propuesta extraña y experimental, llegamos a una saga mucho más conocida. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para salvar a Sniper Elite Resistance. Sniper Elite Resistance ha quedado olvidado por una razón sencilla. Se sintió más como una expansión de Sniper Elite 5 que como un juego nuevo. Salió el 30 de enero de 2025. Llegó desde el primer día a Game Pass y mantenía lo que funcionaba en la saga: mapas abiertos, infiltración, disparos a larga distancia y
cámaras de muerte en las que vemos como una bala destroza al enemigo. El problema es que también conservaba casi todo lo anterior sin aportar una evolución emocionante. En lugar de Carl Firebone, esta vez controlábamos a Harry Hawker, miembro de las Fuerzas Especiales Británicas. La campaña transcurría paralelamente a Sniper Elite 5, otra vez en la Francia ocupada, luchando contra los nazis y tratando de detener una superrama. Y ahí aparecía el primer problema. Tanto la ambientación como la historia daban sensación de haber pasado ya por ahí. Cambiaba el protagonista, pero la experiencia seguía siendo la misma. Los mapas continuaban ofreciendo diferentes entradas, objetivos secundarios y libertad para preparar cada asesinato. Eso seguía siendo divertido, especialmente jugando en cooperativo o utilizando el modo invasión. Sin embargo, algunas misiones reutilizaban escenarios o recordaban demasiado a niveles anteriores. Incluso las nuevas misiones de propaganda, que eran su principal novedad, no tenían suficiente peso como para justificar un lanzamiento completo. Tampoco ayudaron una inteligencia artificial irregular, ciertas animaciones anticuadas y varios errores técnicos. Nada de esto convertía al juego en algo terrible, pero sí reforzaba la impresión de estar jugando a Sniper Elite 5.1. Quienes ya habían disfrutado de la entrega anterior podían pasarlo bien, aunque difícilmente iban a sorprenderse. Y de una saga que apostó demasiado por lo seguro, pasamos a una propiedad completamente nueva que necesitaba arriesgar para llamar la atención. Estoy hablando de Blades of Fire, un juego con buenas ideas que apareció rodeado de gigantes y acabó perdiéndose entre ellos. Mercury Steam, el estudio detrás de Metroid Dread, lanzó esta aventura el 22 de mayo de 2025, con un sistema de combate centrado en golpear distintas partes del cuerpo y una forja profunda. Sobre el papel tenía personalidad, en la práctica quedó atrapado entre juegos mucho más populares. Su gran problema fue la competencia. Apareció en un mes cargadísimo, rodeado por lanzamientos como Doom, The Dark Ages y Elden Ring, Nightring, para una propiedad nueva sin una saga conocida detrás. Aquello era casi como entrar en una batalla llevando una cuchara. Mucha gente vio sus trailers, pensó que pareció una mezcla entre God of War y un Souls-like y decidió esperar una rebaja. Además, en PC fue exclusivo de Epic Games durante su primer año. Eso redujo su visibilidad porque no estaba en Steam, donde parte de la gente descubre, comenta y recomienda este tipo de aventuras. Sin cifras claras, sin una comunidad visible y sin conversación constante, daba la impresión de que nadie lo estaba jugando. El juego tampoco ayudaba siempre. La forja era genial y permitía fabricar armas con materiales, tamaños y propiedades, pero también podía resultar complicada. El combate era pesado, la navegación confusa, y el mapa conseguía que dieras vueltas buscando el camino correcto. A eso se sumaba una historia poco memorable, personajes con escaso carisma, repetición y un ritmo que exigía demasiada paciencia. Pero al menos Blades of Fire era una aventura individual. El siguiente necesitaba mantener activa a una comunidad enorme para sobrevivir. Fragpunk comenzó con cifras impresionantes, pero su caída fue tan rápida como su ascenso. Cuando se lanzó en marzo de 2025, su propuesta llamaba bastante la atención. Partidas tácticas de 5 contra 5, héroes con habilidades y unas cartas capaces de modificar las reglas de cada ronda. Podías cambiar la gravedad, aumentar el tamaño de las cabezas o introducir efectos completamente absurdos. Era como mezclar Valorant, Overwatch y una baraja de cartas después de tomar demasiadas bebidas energéticas. El comienzo, de hecho, fue enorme. En Steam superó los 113.000 jugadores simultáneos, una cifra que parecía anunciar el nacimiento de otro gigante multijugador. El problema es que el interés cayó a una velocidad brutal. Con el paso de los meses, aquellas decenas de miles de personas se transformaron en apenas unos cientos o poco miles conectados, dependiendo del momento. ¿Y qué ocurrió? Para empezar, Fragpunk entró en un mercado saturadísimo. Competía contra Valorant, Counter-Strike 2, Overwatch 2, Marvel Rivals y muchos otros shooters gratuitos. Todos querían tu tiempo y aprender otro plantel de personajes, armas, habilidades y mapas requería un esfuerzo que mucha gente no estaba dispuesta a hacer. Además, las cartas eran su mayor virtud, pero también su mayor problema. Algunas rondas podían ser divertidísimas, mientras que otras se sentían demasiado caóticas o injustas. En un shooter táctico donde los jugadores buscan precisión y control, perder porque apareció una regla absurda podía cansar rápidamente. Pero si vamos a hablar de multijugadores que perdieron jugadores demasiado pronto, tenemos que pasar a FBC Firebreak. FBC Firebreak ha quedado olvidado porque intentó convertir el universo de Control en un cooperativo de servicio, pero salió sin la profundidad, la variedad ni el gancho que la gente esperaba de Remedy. La primera impresión fue especialmente floja.
el tutorial explicaba mal muchas mecánicas, las armas iniciales se sentían débiles, y entrar solo era una experiencia bastante frustrante. De hecho, Remedy reconoció que muchos jugadores abandonaban durante la primera hora, y eso en un multijugador que necesita una comunidad activa es casi una sentencia inmediata. Las misiones tampoco ayudaban. La idea consistía en entrar en la casa inmemorial, limpiar amenazas paranormales, reparar instalaciones y completar tareas con otros 2 jugadores. Al principio tenía gracia porque todo conservaba ese ambiente extraño de control, pero después de varias partidas, las situaciones comenzaban a repetirse, los objetivos parecían trabajos rutinarios y la progresión no ofrecía recompensas suficientemente emocionantes. También existía un choque enorme entre lo que esperaba el público y lo que recibió. Los jugadores de Remedy querían historia, personajes memorables, misterios y documentos inquietantes. Firebreak, en cambio, reducía casi todo eso para centrarse en partidas rápidas y repetibles. No era exactamente un nuevo Control, pero tampoco resultaba tan sólido como otros cooperativos especializados. Después de tanta acción cooperativa encontramos una experiencia completamente distinta. South of Midnight era bonito, original y emotivo, pero también tan corto y sencillo que desapareció de la conversación nada más terminar sus créditos. Se lanzó el 8 de abril del 2025 para Xbox Series y PC, llegó directamente a Game Pass y durante unas semanas llamó la atención por su estética de animación stop motion, su música y su ambientación inspirada en el folclore del sur de Estados Unidos. El problema es que después de terminarlo había poco motivo para seguir hablando de él. La aventura de Hazel era corta, lineal y muy centrada en la historia. Eso no tiene nada de malo, pero provocó que mucha gente lo completara en unas 8 a 9 horas y pasara al siguiente lanzamiento. No tenía decisiones importantes, contenido cooperativo, mundo abierto ni una estructura diseñada para durar meses. Era una experiencia de una sola vez, justo cuando las redes y los algoritmos premian los juegos capaces de generar clips, teorías y actualizaciones constantemente. Además, el combate se volvía repetitivo demasiado pronto. Entrabas en una zona cerrada, aparecían varios enemigos, esquivabas, atacabas, utilizabas unas pocas habilidades y limpiabas la corrupción. Al principio funcionaba, pero la estructura se repetía tanto que terminaba pareciendo un trámite entre las partes interesantes. El plataformeo tampoco evolucionaba demasiado y casi siempre te indicaban por dónde tenías que ir. Lo curioso es que su historia, la dirección artística y la banda sonora recibieron elogios. En Steam mantiene reseñas muy positivas. Sin embargo, su pico fue de apenas 1.438 jugadores simultáneos, aunque esa cifra no representa a quienes jugaron mediante el Game Pass. Y de una aventura nueva con identidad muy marcada, regresamos a uno de los juegos más queridos, Plantas contra Zombies Replanted. Tenía la nostalgia de su lado, pero ni siquiera eso consiguió evitar que fuera olvidado rápidamente. Cuando salió, mucha gente descubrió que no era el regreso espectacular que se imaginaban, sino una remasterización bastante segura con problemas que el original ni siquiera tenía. La base seguía siendo buenísima. Plantar girasoles, organizar defensas y detener oleadas de zombies continúa siendo tan divertido como hace años. Además, esta versión añadía gráficos adaptados a pantallas modernas, niveles nuevos, cooperativo local y algunos modos adicionales. El problema era que gran parte del público ya conocía esa experiencia de memoria, y las novedades no parecían suficientes para convertirla en un lanzamiento imprescindible. La primera impresión tampoco ayudó. El juego llegó con errores, animaciones extrañas, interfaces poco cuidadas y decisiones que molestaron especialmente a los seguidores veteranos. Una de las críticas más repetidas fue la ausencia inicial de la música dinámica del original, que cambiaba según aumentaba el peligro. Puede parecer un detalle pequeño, pero era parte fundamental del ritmo y la personalidad del juego. EA terminó recuperándola mediante una actualización, aunque el daño inicial ya estaba hecho. También surgieron acusaciones relacionadas con imágenes supuestamente generadas mediante inteligencia artificial, y polémicas por materiales conceptuales cuya autenticidad fue cuestionada por artistas del juego original. Y después estaba el precio. Pagar otra vez por una versión mejorada de un título de 2009 resultaba difícil de justificar, para quienes todavía podían jugar al original por muy poco dinero. El siguiente caso también pertenece a una franquicia gigantesca, aunque aquí el problema fue otro.
Pokémon Friends nunca intentó convertirse en una gran aventura, sino en una experiencia pequeña y relajada que muchos probaron durante unos días antes de abandonarla. Pokémon Friends se anunció y lanzó el mismo 22 de julio de 2025 para móviles y Nintendo Switch, sin una campaña larga que generara expectación. Durante unas horas llamó la atención, la gente descargó la aplicación, resolvió varios puzzles y creó algún otro peluche. Después, muchos simplemente no volvieron. La propuesta era agradable, tenías más de 1200 rompecabezas, conseguías lana al completarlos y utilizabas ese material para fabricar peluches de Pokémon, decorar habitaciones y ayudar a los habitantes de Thinking Town. Era bonito, relajante y perfecto para partidas cortas. El problema es que también parecía más una aplicación educativa para niños que un lanzamiento importante de Pokémon. No había combates, exploración, criaturas que capturar, ni una historia capaz de generar teorías o conversaciones durante semanas. Además, su modelo de negocio confundió bastante. En móviles podía descargarse gratis, pero pronto aparecían límites diarios y contenido bloqueado detrás de paquetes de pago. En Nintendo Switch había que pagar por la versión básica y aún así existían contenidos adicionales. El ritmo tampoco ayudó. Resolver unos cuantos puzzles al día funcionaba como rutina, pero no como obsesión. No era un juego pensado para sesiones largas, retransmisiones o vídeos espectaculares. Y cuando un título no genera grandes momentos, competición ni novedades constantes, desaparece rápidamente de las redes. Y cerramos con el caso más extremo de todo este vídeo, porque los anteriores quedaron olvidados, pero King of Meat directamente desapareció antes de tener una oportunidad real de construir una comunidad. King of Meat ha quedado olvidado a una velocidad impresionante porque pasó de presentarse como una gran apuesta multijugador de Amazon a convertirse en un juego prácticamente vacío. Se lanzó el 7 de octubre de 2025 con una propuesta bastante curiosa: 4 jugadores entrando en mazmorras llenas de trampas, enemigos, puzzles y plataformas, dentro de una especie de concurso televisivo medieval completamente absurdo. La idea no era mala, de hecho tenía combates sencillos, humor exagerado, mucha personalización y un editor con el que la comunidad podía construir sus propios niveles. El problema es que todo aquello dependía de una cosa fundamental: tener jugadores. Y King of Meat nunca consiguió reunirlos. En Steam, su máximo histórico fue apenas de 320 personas simultáneas, y lo más llamativo es que esa cifra llegó durante un fin de semana gratuito, para un juego cooperativo que necesitaba una comunidad creando mazmorras, compartiéndolas y entrando en partidas constantemente. Aquello era una catástrofe. Tampoco ayudó su promoción. Amazon intentó llamar la atención con eventos y campañas llamativas, pero el nombre King of Meat sonaba extraño, su estética parecía bastante genérica, y muchos jugadores no entendieron exactamente qué ofrecía. Desde fuera podía parecer otro clon de Fall Guys, aunque su estructura estuviera más cerca de un dungeon crawler cooperativo. Además, jugar solo tenía muy poca gracia, el combate podía volverse repetitivo, algunos puzzles resultaban confusos, y el humor era tan insistente que terminaba cansando. El editor era su mejor herramienta, pero pedía tiempo y creatividad a una comunidad que nunca llegó a existir. Y al final estos han sido 10 juegos que por una razón u otra acabaron desapareciendo de la conversación mucho antes de lo esperado. Algunos merecían más atención, otros llegaron en un mal momento, y unos cuantos simplemente no hicieron lo suficiente para quedarse en la memoria. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos juegos crees que fue olvidado injustamente y cuál piensas que realmente se lo buscó? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil y suscríbete si todavía no lo estabas. Y si quieres una segunda parte, déjamelo abajo en comentarios. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.